Y esto no que ver. Estamos viendo lo que es un ajuste, un asiento. Y un asiento es un conjunto de dos piezas, una de las cuales es un agujero y la otra es un eje. Y como se acepta cualquier sección transversal, se ha definido el agujero como la pieza que contiene a la otra pieza y el eje la pieza contenida por la otra pieza. Esa es la definición entonces de un eje y un agujero. Si trabajan juntos, entonces conforman un ajuste, un asiento. Aquí hemos visto también ya las designaciones, las cotas, la cota mínima, la cota máxima, la cota efectiva, la diferencia superior, la diferencia inferior, la tolerancia, el límite superior y el límite inferior, y la cota nominal, ¿no? Cada una de estas especificaciones tiene su significado especial. Cota mínima, la cota mínima aceptable, la máxima aceptable, la efectiva, que es la propia de cada pieza, la nominal, la que da el nombre a todo el conjunto de piezas, la diferencia inferior, que es la diferencia entre la cota mínima y la cota nominal. La cota nominal más la diferencia inferior da la cota mínima, y lo mismo con la diferencia superior, la cota nominal más la diferencia superior nos da la cota máxima. Línea cero, línea superior, tienen que ver con la línea cero, la línea inferior y la línea superior, tienen que ver con lo mismo, ¿no? Una cota mínima y el mínimo a ser aceptado y el máximo a ser aceptado, la tolerancia y la diferencia entre la mínima y la máxima. Entonces las piezas, ya sean agujeros o ejes, tienen todas las mismas designaciones. Si van a trabajar juntas, entonces la cota nominal es común a ambas piezas. Aquí van las designaciones. Van las relaciones, tolerancia máxima menos mínima, diferencia superior, o cota máxima nominal más diferencia superior, cota mínima nominal más diferencia inferior. Entonces aquí hay un ejercicio, nos vamos a ir a aquí, esto es lo mismo entonces. Y aquí ya hemos hecho el ejercicio, hemos visto que
calculando entonces diferencia superior, que es la cota máxima menos la cota nominal, 124. La diferencia inferior, cota mínima menos la cota nominal, 150. Y cota máxima menos cota mínima da 74, que es la tolerancia, o bien diferencia superior menos diferencia inferior da lo mismo. Entonces, las cotas suelen anotarse en milímetros y las diferencias y la tolerancia suelen anotarse en micrómetros directamente. Ahí el significado. Entonces se pide completar los ejercicios de ejercicio 1, 2, 5 y 6. Ahora, aquí algunas verificaciones dice en los ejercicios 1, 2, 5 y 6 la cota nominal ni siquiera forma parte del intervalo permitido, no está entre la cota mínima y la máxima, ¿no? Aquí la cota nominal es 60 y la más pequeña que se va a aceptar es de 60 a 150 y la más grande es 60 a 224. Entonces la cota nominal, a pesar de darle el nombre a la pieza, no forma parte de las piezas que se van a aceptar. La tolerancia siempre es un número positivo entero. La diferencia superior y diferencia inferior son también números enteros en micros. Pueden ser positivas, negativas o puede ser cero, dependiendo si la cota en cuestión sea más pequeña o más grande que la cota nominal. Si la cota máxima es más pequeña que la cota nominal, entonces en ese caso, por ejemplo aquí, la cota máxima es más pequeña que la cota nominal. La nominal es 100 y la máxima es 99.830. En ese caso la diferencia superior es negativa. Lo mismo, si la mínima es más pequeña que la nominal, entonces la diferencia inferior va a ser negativa. Aquí también lo es. Si son iguales, entonces la diferencia correspondiente es cero. Aquí, por ejemplo, la diferencia, la cota nominal y la cota mínima son iguales. En ese caso, entonces, la diferencia inferior es cero. Entonces, las diferencias pueden ser positivas, negativas o iguales a cero. La cota nominal normalmente es un número entero. Y en realidad, como es son microtolerancias, hasta 3 decimales, deberían llevar entonces, normalmente al escribirlas, estas dos, la máxima y la mínima, y las reales, digamos, deberían llevar 3 decimales. La nominal no tiene por qué llevar eso. Y aquí se pide completar, aquí a la derecha, completar estos ejercicios haciendo dibujos así sencillitos como este. ¿Sí? Y poniéndole aquí, hay que ponerle cota máxima igual, cota nominal igual, cota mínima igual. Y en el examen yo suelo pedir eso para ver si sabe hacer el cálculo, pero no sabe qué significa, o sabe, ¿no? Simplemente para eso. Pero vale punto. Entonces tiene que saber hacer un dibujito así sencillo. Y tiene que colocar el 60, no puede aparecer aquí arriba, ¿no? Porque el 60 está más abajo de 60-150 y 60-224. Eso hay que respetar. Tarea 218, hacer el ejercicio 2.1 del texto guías que estamos viendo acá. Este de acá. ¿Sí? Pues hemos ido definiendo ya cuál es el tratamiento que les da el ISO. Hemos visto que ISO es una institución internacional, la Federación Internacional de Normas, y que tiene entonces validez internacional, pertenecen a
son miembros. Los países, no hay ¿cómo se llama? Otra forma de membresía que los países. Entonces, solamente los países pueden ser miembros de ISO, ¿no? Todos los particulares no pueden ser, trabajan en su país, pueden trabajar en mancomunidad con la ISO, y etcétera, hacer trabajos para ella, pero también internacionalmente, pero no son miembros. Miembros son solamente los países, y que entonces, cuando aparece una nueva norma, esa norma tiene que ser aprobada primero en la federación, y luego de que ha sido aprobada en la ISO, en la federación, tendrá que ser aprobada en cada uno de los países miembros, de acuerdo a ya sea su legislación. Pues si se tiene que aprobar el Congreso, Cámara de Senadores, Diputados, es una ley, se convierte en una ley al interior de cada país. Entonces aquí las dimensiones que van a estar bajo norma de la ISO están desde la cuota nominal, va a estar desde 1 hasta 500 milímetros. Otras dimensiones fuera de ese intervalo se pueden buscar en DIN o en AFNOR. Ya, si ustedes alguna vez necesitan hacer algún trabajo para dimensiones más grandes, entonces búsquenlo en la DIN o en la AFNOR. Si fueran dimensiones en pulgadas, la ANSI o la British, la americana o la británica contiene esas cosas. Entonces, este intervalo de 1 a 500 milímetros es el intervalo por excelencia en el que se encuentran las partes y piezas metalmecánicas, con gran prioridad, digamos, las más frecuentes, lo que uno suele encontrar. Normalmente no va, esta tiene hasta 500 milímetros, que es medio metro. Entonces uno normalmente en el trabajo normal no ve piezas tan grandes, ¿no? Los ejes, los agujeros suelen tener 10, 20, 30, 40, 50, 100 milímetros, ¿no? Y encima es grande. Entonces, este intervalo que cubre las normas ISO, cubre, digamos, el 99, más del 99% de los trabajos de las piezas de metal mecánica. Y vimos entonces que también el sistema ISO las ha organizado en grupos para no tener 500 cotas diferentes, las ha agrupado. Y las ha agrupado en base a lo que ya había un trabajo hecho por la DIN y el AFNOR, tenían hechas al interior de su país, tenían arreglado esto. Hemos dicho que la normalización ha sido un trabajo que ha llevado mucho tiempo, por el mismo hecho de que es algo que no se puede, no es una fórmula matemática, sino que es algo que viene de la experiencia. Se hace y resulta bien, o se hace y resulta mal, entonces se van organizando las cosas que son permitidas y el tamaño que deberían tener las diferencias y las tolerancias. Entonces, en ese sentido, las llamas socorridas eran, aquí dice que, aquí no dice, 22, dimensión bajo norma, aquí dice grupos de la serie corta. Entonces, a cada grupo es un subintervalo dentro de este 1 a 500, ¿no? Y dentro de ese 1 a 500, entonces hay subintervalos, y cada subintervalo tiene una cota que es representativa de todos los intervalos y que es su media geométrica, que se llama la dimensión de grupo. Media geométrica, que es la raíz cuadrada de la cota inferior por la cota superior de cada grupo. Entonces, para la serie corta, que es la que primera se hizo, hay, dice, para su construcción, ISO tomó la división existente de los sistemas nacionales, en gran medida el sistema DIN
de 1 a 180 milímetros. Entonces, se ven, estas son las más usadas, a pesar de que el intervalo va hasta 500, pero las más usadas de todos los días, 180 milímetros ya es harto. Entonces, eso ya estaba normalizado en la norma DIN, estaba agrupado. Entonces, la DIN, o sea, ISO respetó esa división que había hecho la norma DIN y que además correspondía a la experiencia, estaban bien agrupadas tal como estaban, entonces no se tocaron. Más arriba de 180 hasta 500, entonces para hacer la división restante se usó los números preferidos, o sea, una progresión geométrica, ¿no? Y los números que fueron la razón fue de Renard, de los números preferidos de Renard, utiliza la razón R10, que es la raíz 10 del número 10. El índice 10 del número 10. Entonces hasta aquí, hasta 180 ya existían, a partir del 130, el 250, etcétera, corresponde entonces la parte más pequeña, corresponde a la razón, a la progresión geométrica. Y ya hemos dicho también que entonces son como compartimentos, ¿no? Y los compartimentos los podrían haber hecho, como es de 1 a 500, los podrían haber hecho aritmética, una progresión aritmética y hacer cajones iguales, pero ese no hubiera sido una buena división. Entonces la división es una división geométrica que cubre poquitas cotas en los números pequeños, de 1 a 3, 3 a 6, de 6 a 10, o sea, cubre números pequeños y en la medida que avanzamos hacia los 500, que va cubriendo, por ejemplo, 180 a 250, 250 a 315, 315 a 400 y de 400 a 500. Los efectos cajones son cada vez más grandes, pero en contenido son equivalentes. Entonces lo podemos poner así o lo podemos escribir así. Unas tres así. Entonces no hay que olvidarse el lado de cada subintervalo, el extremo izquierdo es abierto. O sea, abierto 80 a 120. O sea que el 80 no pertenece a este grupo, sino que pertenece al 50-80. 250 a 315. Pero el 250 pertenece al grupo anterior, 180 a 250. El 315 sí pertenece a este grupo y no al siguiente. También para otros trabajos, para la gran mayoría de los trabajos se utiliza solamente la serie corta. Y para ver las tolerancias, sobre todo, son solamente grupos de la serie corta. Para algunas otras cosas determinó una serie que es más con más números que esta, que se llama la serie completa, y también es una serie geométrica, pero en este caso la razón no es la raíz décima de 10, sino que la raíz vigésima de 10, que aproximadamente es 1,1220. Yo supongo que ustedes ya habrán hecho el trabajo de los números preferidos de Renard, entonces saben de qué se trata, ¿no? Aquí están también. Entonces, 1 a 3, 3 a 6, 6 a 10. Aquí, por ejemplo, en la serie chica de 10 a 18, aquí se han subdividido en 10 a 14 y 14 a 18. La otra 18 a 30, entonces se subdividió en 18 a 24 y 24 a 30, etc. O sea que hay una subdivisión más fina para permitir clasificar mejor. Y que no siempre se usa, entonces, para muy pequeñas cosas se utiliza esta clasificación más fina. Eso significa que entonces el sistema no trata con 500 números sueltos, sino que con grupos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 grupos. Aquí está repetido
de 315 a 400, ¿de acuerdo? 13 grupos que es excelente para trabajar en lugar de 500 cotas, ¿no? Y define para cada grupo la unidad fundamental de tolerancia, que está definida en base a la dimensión de grupo, que es representativa de cada grupo. Entonces, esta unidad fundamental para determinar la tolerancia en cada grupo es una función de la dimensión de G. Si uno coloca la dimensión de grupo en milímetros, como tiene que ser, ¿no es cierto? La dimensión de grupo es cota mayor, cota izquierda por la cota izquierda por la cota derecha del grupo, raíz cuadrada. Esas dos cotas están en milímetros, pero sin embargo, si se pone en esta ecuación dimensión de grupo en milímetros, la unidad fundamental de tolerancia resulta estar en micras. No hay que hacer ninguna conversión. Entonces se dice, vamos a hacer dos más, dice vamos a ver, calcular, dice, para, así, por ejemplo, para el grupo de 50, 80 milímetros, que es de la serie corta, si queremos calcular la unidad fundamental de tolerancia. Entonces, para hacer eso, tenemos que calcular primero la dimensión de grupo. Aquí al grupo 50-80, la izquierda, la cota izquierda del grupo es 50 y la derecha 80. Y entonces la dimensión de grupo podrá ser la raíz cuadrada de 50 por 80, que es igual a 20 raíz de 10, nos interesa 63,24. Entonces, este número hay que insertarlo allá, se lo puede insertar directamente o se puede usar la tecla answer, y luego suelo utilizar la tecla answer, punto 45 por la raíz cúbica de la tecla answer, sacamos afuera, más 0.001 por la tecla answer. Y igual, entonces 1,85, 61,4. 1,85, 61,4. Para el otro grupo, para el grupo de 315 a 400, hacemos lo mismo. Aquí la cota izquierda es 315, la derecha es 400, entonces raíz de 315 por 400 igual nos da 60 raíz de 35, o lo que es lo mismo, 354. Entonces, de acuerdo con esto, ya tenemos adentro la expresión para la unidad fundamental. Con flecha arriba aparece ahí 0,45 por la raíz cúbica más 0,01 por igual, nos da entonces 3,54. 3,542, etc. Vamos a ver qué hay al otro lado en colores. Tenemos una serie corta. Todos los grupos, excepto el primero, son abiertos por la izquierda. Hay mucha gente que se equivoca en el examen y pone en el grupo que no es, ¿no? Entonces todo sale mal. Porque para cada grupo representativo es su dimensión de grupo. Si usamos una dimensión de grupo de un grupo que no es, por supuesto que todo sale mal. La raíz, la media geométrica, es entonces la dimensión de grupo
Aquí está calculada la dimensión del grupo al grupo 30-50, que da 38-730. Para el grupo 180-250, que da 212. Siempre la media geométrica es más pequeñita que la media aritmética, ¿no? La media aritmética está justo a la mitad, pero la geométrica un poco más abajo. Media fundamental de tolerancia, ya hemos calculado, aquí hay para 120 y 180, el grupo es 120 y 180. Si trabajan con una calculadora, bueno, aquí está lo mismo que os acabo de mostrar. El grupo ISO también define 18 calidades de fabricación o calidades de maquinado. Fabricación quiere decir las máquinas que vamos a usar dentro del taller se pueden usar con diferente cuidado, digamos, ¿no? O sea, se puede usar mayor o menor cuidado y dependiendo de eso, los errores que se cometan van a ser más grandes o más pequeños. Entonces, de acuerdo a la necesidad y al uso, el sistema ISO define 18 calidades de fabricación, o también se llaman las calidades de maquinado. Y a cada calidad dimensional le corresponde una tolerancia dimensional para cada uno de los grupos. ¿Sí? O sea que la IT1 tiene 13 valores para las cantidades que van de 1 a 3 milímetros, para las que van de 3 a 6, así sucesivamente. O sea, cada una de las calidades tiene para cada uno de los grupos dimensionales, ¿no? Y entonces las calidades 1 son la más fina, la más precisa, la más pequeña, ¿no? Calidad 1, calidad de fabricación 1, le corresponde su tolerancia 1. IT, isotolerancia se llama IT. IT1, isotolerancia 1, calidad 2, isotolerancia 2, calidad 5, isotolerancia 5, así hasta la IT18, la menos precisa, la IT18, donde los errores son más grandes y es, por supuesto, la que se puede hacer más al descuidado, digamos, entonces es la más económica. Trabajar con esa precisión, por ejemplo, la precisión de 1 y de 2 es más costoso, con el 18 menos costoso. Las calidades más bajas, IT11, IT15, IT16, IT18, permiten errores más grandes y por lo tanto su fabricación es más fácil y menos costosa. Ahora, desde el punto de vista económico, si solamente nos fijáramos eso, y de la facilidad de fabricación, nunca deberían elegirse las calidades más exigentes que estas, ¿no? En lo posible deberían rondar siempre entre la 15 y la 18, por decir algo. Sin embargo, eso no es, o sea, no se puede fabricar todo en estas calidades. En realidad hay muy pocas cosas que se podrían fabricar dentro que vayan a funcionar como una máquina, porque todo lo que vamos a fabricar prácticamente, todas las cosas van a ser máquinas, equipos, con movimiento. Entonces esas cosas no permiten tolerancias tan grandes como la 15, 16, 18, ¿no? Entonces sirven para otras cosas, como vamos a ver, pero no para hacer máquinas que tengan que moverse suavemente, etc. Los valores numéricos de las tolerancias IT1 y IT4, las primeras, ya ven, ¿no? IT1 y IT4, las más finas, son tan pequeñitas que se han colocado directamente en una tabla, se han colocado los valores numéricos. O sea que el trabajo que han hecho los ingenieros tanto de
de Alemania como de Francia, como de la ISO, es convertir todo lo que es lo que ellos tenían almacenado como la experiencia acumulada y por tanto la experiencia que ganaba en el taller, la han convertido en fórmulas. De manera que ese saber no necesite llevarse directamente tal cual, sino que se pueda, que una tercera persona que no tiene esa experiencia pueda utilizar también ese conocimiento en base a una fórmula, ¿no? Entonces, para las más pequeñitas no se ha podido encontrar una fórmula y se ha preferido poner directamente el valor numérico que les corresponde. De IT5 en adelante ya son fórmulas y son múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia. De IT5 a IT10 son múltiplos directos de la unidad fundamental de tolerancia, según los números preferidos de Bernard R5. Y está aquí el grupo IT5, 7 veces I, IT6, 10 veces I, IT7, 16, etcétera, IT10, 64 I, donde I es la unidad fundamental de tolerancia. Entonces, esto rige para cada grupo dimensional. Los valores así calculados se redondean de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, si nosotros nos dan un grupo dimensional y nos dice calculen la tolerancia de ese grupo en calidad 8, nosotros aplicamos esta fórmula y ese valor va a ser el valor calculado. Ese valor calculado tiene que meterse a esta tabla, a este cuadro que dice, si le salió un valor entre 0 y 100, tiene que redondearla al próximo entero. Si le salió un valor entre 100 y 200, 100 abiertos, 100 está todavía aquí, redondéela a un número que sea múltiplo de 5. Y entre 200 y 400, que el número resultante sea múltiplo de 10. ¿Ya? Entonces, esta tabla de redondeo solamente sirve para este grupo de tolerancias, IT5 a IT10. Si ustedes la utilizan para IT11, IT12, IT18, pues va a ir mal, porque no es para esas, simplemente es para IT5 a IT10. Por ejemplo, dice ejercicio, calcular la tolerancia permitida para fabricar piezas de calidad 7. No veo aquí. Y cota nominal 66 en calidad 7. Entonces, para calcular lo que nos están pidiendo, la tolerancia de calidad 7, tendríamos que saber en qué grupo dimensional está el 66. Mirando los grupos dimensionales de la serie corta, ustedes pueden retroceder con el texto. Aquí están los grupos dimensionales. Entonces, el 66 está entre 50 y 80. ¿No? Entonces, 66 pertenece al grupo 50-80. De acuerdo con eso, entonces, IT7 va a ser de todas maneras 16i. IT7, 16i. Lo primero que tenemos que calcular entonces es I. Y para calcular I necesitamos calcular la dimensión de grupo. Entonces, para dimensión de grupo, sacamos raíz de 50 por 80, 50 por 80 igual 20 raíz de 10, que corresponde al número 63,24 y demás. Entonces, para ese número calculamos I, que va a ser 0,45 por raíz cúbica de Answer, una oferta, más un 0.123, 0,01 por Answer, igual 1,8561.
Entonces ese 1,85614 para calcular IT7, ahora estamos calculando IT7 calculada, lo multiplicamos por 16 igual, sale 29,698. Entonces aquí dice, nos fijamos aquí, sale 29,698 y esta es la IT7 calculada. Necesitamos llegar a la IT7. Entramos por aquí con la IT7 calculada, vemos que el valor que hemos calculado está entre 0 y 100 y dice entonces a múltiplo de 1. Quiere decir al entero más cercano. Aquí de 29,6. Dos enteros más cercanos son uno hacia abajo y otro hacia arriba. Hacia abajo el 29, hacia arriba el 30. Y se ve que de los dos, como decía 29,7, el más cercano es el 30. Entonces, IT7, ya IT7 sin calculada, IT7 son 30 micras. Y entonces dice, respuesta será tolerado un error de 30 micras. Segundo ejercicio, calcular la tolerancia que permitirá fabricar piezas de cuota nominal 90 en calidad 9. Si nos fijamos aquí, 90 pertenece al grupo de 80 a 120. ¿Sí? Para tomar su... Entonces, vemos aquí 90 de 80 a 120 y IT9, por otra parte, aquí 9 es 40i. Entonces, dimensión de grupo va a ser raíz de 80 por 120, 80 por 120 igual 40 raíz de 6, que es 97,9795. Ese valor es el valor de dimensión de grupo. Lo calculamos y, que tiene que estar aquí arriba, 1, 2, 0,45 por raíz cúbica igual, sale 2,17. Ese es I. Y a eso tengo que multiplicarlo por 40, ¿no? Y que arriba dice IT9, 40i, entonces por 40 igual 86,90. 86,90 sigue estando en el mismo grupo de 0 a 100. Entonces hay que llevarlo al entero más cercano. El 1 abajo, 86, 1 arriba, 87. ¿Sí? Entonces el más cercano es el 87. Entonces el error IT9 es igual a 87 micras. Después, el resto de las tolerancias de 11 a 18 están agrupadas también en dos partes. Una primera, de IT11 a IT15, en que sus tolerancias son 10 veces el grupo original, 10 veces IT6, IT7, IT8, IT9, IT10. Y las otras, el último grupo, las tres últimas, son 100 veces IT6, IT7 y IT8. Como tenemos una tabla de redondeo que solamente sirve para el primer grupo, entonces siempre tenemos que calcular el primer grupo primero. Aunque nos estén pidiendo IT16, pero para calcular IT16 necesitamos IT6 primero. No se puede reemplazar aquí la forma. ¿Ya? Entonces, tenemos que respetar el hecho de que esa tabla de redondeo sirve solamente para el primer grupo. Por ejemplo, IT15. Calcular IT15 para una pieza de cota nominal 75. La cota nominal 75 corresponde aquí al grupo de 50-80, intervalo de 50-80. El 50-80, su dimensión de grupo va a ser raíz de 50 por 80. Aquí hay 800. Tenemos 1 igual 20 raíz de 10, 63,24 otra vez. Ya. Y para ese valor, 75, cuota nominal 75, que es el grupo 50-80, calculamos entonces
64, esta es la dimensión de grupo, y calculamos con flecha arriba 0,45, estamos calculando I igual, entonces 1,8561 es el valor de la unidad fundamental de tolerancia para ese grupo, y entonces ahora la multiplicamos por 64. Por 64 igual 118,79. Entonces la IT10 calculada, ahorita estamos calculando IT10, porque después IT15 es 10 veces IT10, de acuerdo con la última tabla. IT15 es 10 veces IT10. Entonces primero vamos a calcular IT10. IT10 es 64i. Entonces estamos ahí. Esto que acabamos de calcular es IT10 calculado. IT10 calculado más 64i igual 64 por answer 118,79. Aquí si nos vamos a la tabla de redondeo, el segundo grupo de 100 a 200, 318, dice hay que redondearlo a múltiplo de 5. Entonces aquí el 118 para múltiplo de 5 tiene que ser para abajo el 15 y para arriba el 20, ¿no? 115 o 120. Porque el número que resulta tiene que ser múltiplo de 5. O sea que tiene que o terminar en 5 o terminar en 20, en 0. Entonces va a ser o 115 o 120. Ahí se ve que está más cerca del 120, ¿no? Porque es 118,8. Entonces toma el valor de 120. Entonces IT10 es 120, que es múltiplo de 5. Entonces IT15, que era lo que queríamos calcular, será 10 veces entre 10, o sea, 1200 micras, que es 1,2 milímetros. 1200 micras. El error tolerado para una pieza de 35 milímetros en calidad 15 es de 1200 micras. La tabla 2.4 de la página 76 del texto guía muestra los valores numéricos. Vamos para allá. Ejemplos tercer grupo, segundo tercer grupos, valor de IT6 calculada, etcétera. De ellos resulta la tabla 2.4. Dice esta tabla 2.4, piense que contiene ya las zonas de tolerancia en micras para todos los grupos. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí en la primera fila, a la izquierda dice número de calidad, número de clase. Aquí están los grupos dimensionales de 1 a 3, de 8 a 6, mayor de 6 a 10, mayor de 10 a 18, mayor de 18 a 30. Conste que dice mayor, no se van a equivocar después. Mayor de 30 a 50, mayor de 50 a 80. Entonces están todos los grupos dimensionales de la serie corta y hasta mayor de 400 a 500. Y en la columna, en la primera columna están las calidades de fabricación. Habíamos dicho que las 4 primeras, 1, 2, 3, 4, son muy pequeñitas las tolerancias. Mira, isotolerancia, fíjense, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Para todos estos grupos, para una pieza con cota nominal que esté entre 1 y 30,
la tolerancia 1 sigue siendo 1,5. Aquí, para la calidad 2, todavía es, para todos los grupos desde 1 hasta 30, 2 micras. Aquí hasta la calidad 3, para grupos de 1 milímetro hasta 18 milímetros, 18 es 3 micras, y así sucesivamente. Si fijan ustedes, esto entonces no obedece a una fórmula, sino que directamente hay que colocar esos números. Son las más pequeñas que hay. La IT5 ya es, hemos visto que IT5 es ya función, es función de la unidad fundamental de tolerancia. ¿Ya? Después para abajo están los otros grupos, IT6, IT7, IT8, IT9, IT10, IT11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Estas son las más grandes, las más vastas, ¿no? Ya incurren en varios milímetros de error y tolerancia. 2500 son 2,5 milímetros para un grupo de 120 a 180 milímetros. Ya van 2,5 milímetros permitidos. Entonces, en general, vamos a usar esta tablita de zonas de tolerancia, y que ya vamos a usarla varias veces. Para aprender a usarla, habrá que entrar por el grupo y la calidad, ¿no? Utilización de las diferentes calidades de fabricación. Ahora vamos a ver qué dice aquí. En la tabla 76 y en la tabla 24 de las páginas 76 del texto guía muestra los valores numéricos. En general, nosotros utilizaremos esta tabla. Tarea 219, calcular las siguientes tolerancias. IT7 para una pieza con cuota nominal 300, IT9 para una pieza con cuota nominal, etc. Hay que calcular 4 piezas. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer un descansito. Vamos a calcularlos. Vamos a mirar un video. Procesos de fabricación de cubiertos. Fabricación de cubiertos del acero inoxidable. Ya hemos visto cómo se hacían llaves fijas, ¿no es cierto?, de acero. Hemos visto también cómo se hacían alicates. Y ahora vamos a ver. Todos son, digamos, están hechas de acero, de una barra de acero probablemente, o quién sabe, estos son más chicos, ya no se alcanza a hacer una barra, sino que un alambrón. No sé, vamos a mirar qué es lo que tenemos, pero va a ser igual de bonito. Bien, nos vamos a... Aquí para afuera. Vamos a compartir con sonido y utilizar el audio. Vamos a ver esto. ¿Se ve? A lo largo del tiempo, el ser humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base baratos. La plata de ley y el plateado siguieron siendo lo habitual hasta principios de 1950, cuando los cubiertos de acero inoxidable hicieron su debut.
Los cubiertos de acero inoxidable son duraderos y, a diferencia de los plateados, no pierden el brillo, se apagan ni se desgastan. El proceso comienza con una bobina de alambre grueso. Para hacer cuchillos, el cable entra en una máquina que corta piezas del tamaño de la hoja y después crea preformas, con una cabeza en un extremo. Este pivote, como se denomina, conectará la hoja al mango del cuchillo. Un horno ablanda el metal para darle la forma final en una prensa de forja. 3 matrices forjan progresivamente la forma y eliminan el metal sobrante. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte delantera. Una segunda lijadora festonea el borde delantero. Esta es la sierra del cuchillo. El extremo posterior más grueso refuerza la hoja para que resista la presión que se aplica al cortar la comida. Para los mangos de los cuchillos, la fábrica usa acero inoxidable con un contenido mayor de níquel, ya que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es más fácil de moldear. Es algo vital cuando los mangos tienen diseños complejos. Los mangos también nacen de una bobina que pasa por una serie de matrices. Cada pieza terminada es la mitad de un mango. Una soldadora por puntos une las dos mitades, formando la parte exterior. Para soldar las dos partes completamente, esta máquina corta un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco. Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. A continuación insertan una hoja en cada uno. Un baño de 10 minutos en agua caliente solidifica el cemento. Con un cepillo se limpia el material sobrante. En la cadena de las cucharas, una prensa corta acero inoxidable en piezas con forma de pincel. Después, unos rodillos estiran esas piezas y afinan el extremo, que se convertirá en la parte cóncava. Otra prensa corta entonces el perfil de la cuchara. A continuación, una prensa de volante crea el diseño en el mango. Después, da la forma redondeada a la parte cóncava. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes en dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. La siguiente máquina corta esa barra y apila los tenedores terminados. La última parada para todos los cubiertos es la zona de abrillantado. Unas ruedas de paño frotan la superficie con un compuesto abrillantador hasta que el acero brilla. Los diseños informales ya están listos para el embalaje. Los más formales se engalanarán con un chapado total o parcial en oro y plata. Pues aquí están. Esperemos a del tiempo, el ser humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base baratos. La plata de ley y el plateado siguieron siendo lo habitual hasta principios de 1950, cuando los cubiertos de acero inoxidable hicieron su debut.
Los cubiertos de acero inoxidable son duraderos y, a diferencia de los plateados, no pierden el brillo, se apagan ni se desgastan. El proceso comienza con una bobina de alambre grueso. Para hacer cuchillos, el cable entra en una máquina que corta piezas del tamaño de la hoja y después crea preformas, con una cabeza en un extremo. Este pivote, como se denomina, conectará la hoja al mango del cuchillo. Un horno ablanda el metal para darle la forma final en una prensa de forja. 3 matrices forjan progresivamente la forma y eliminan el metal sobrante. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte delantera. Una segunda lijadora festonea el borde delantero. Esta es la sierra del cuchillo. El extremo posterior más grueso refuerza la hoja para que resista la presión que se aplica al cortar la comida. Para los mangos de los cuchillos, la fábrica usa acero inoxidable con un contenido mayor de níquel, ya que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es más fácil de moldear. Es algo vital cuando los mangos tienen diseños complejos. Los mangos también nacen de una bobina que pasa por una serie de matrices. Cada pieza terminada es la mitad de un mango. Una soldadora por puntos. Esta soldadura por puntos, miren, es diferente a la soldadura que han aprendido ustedes. Une las dos mitades, formando la parte exterior. Para soldar las dos partes completamente, esta máquina corta un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco. Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. O sea que el cobre tiene un punto de fusión más bajo que el acero. Y se pone líquido y se quiere salir por la rendija y entonces tapa completamente la rendija que había entre las dos mitades. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga. Este carrusel va girando y entonces va metiendo el líquido, lo va metiendo en los mangos. Ahora dice cemento líquido. Yo creo que esto no es cemento, debe ser el yeso, porque el cemento se puede apurar para que frague rápidamente. El cemento tarda ¿cuánto? Tarda 21 días en fraguar, ¿no? Y hay aceleradores de fraguado, pero no para que frague en segundos. Esto en 20 segundos ya está fraguado, entonces yo creo que se trata de yeso, o una cosa así. Lo que interesa más que nada es darle peso, ¿cierto? Y que también resista un poco al tratar de moverlo. La centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. A continuación insertan una hoja en cada uno. Un baño de 10 minutos en agua caliente solidifica el cemento. Con un cepillo se limpia el material sobrante. En la cadena de las cucharas, una prensa corta acero inoxidable en piezas con forma de pincel. Después, unos rodillos estiran esas piezas y afinan el extremo, que se convertirá en la parte cóncava. Otra prensa corta entonces el perfil de la cuchara. A continuación, una prensa de volante crea el diseño en el mango. Después, da la forma redondeada a la parte cóncava. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes.
Fíjense cómo están cortando los dientes de los tenedores. Son tan delgaditos y los están cortando simplemente con un punzón. Entonces eso quedaría así totalmente como las ramas de un árbol, para todos lados. Pero tienen un truco que dejan la parte de adelante del tenedor sin cortar. Entonces eso hace que se mantengan dentro de un plano todavía, ¿no? Y después al final pueden sujetar lo que ya han cortado y cortar la puntita. Interesante. Cómo se puede lograr sin que se disparen para todos lados. En dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. La siguiente máquina corta esa barra y apila los tenedores terminados. La última parada para todos los cubiertos es la zona de abrillantado. Unas ruedas de paño frotan la superficie con un compuesto abrillantador hasta que el acero brilla. Los diseños informales ya están listos para el embalaje. Los más formales se engalanarán con un chapado total o parcial en oro y plata. Pues aquí están. Esperemos haber dejado todos los hechos, bueno. Interesante. Son procesos muy bonitos todos. Dice esto es parte de una tarea. Calcular tolerancias, dice después 2 procesos de fabricación de cubiertos. A, enumerar los procesos de fabricación utilizados, indicando qué se hace en cada proceso. 2, compararlos con los procesos de fabricación de llaves de boca y alicates. Se ve que tienen muchas similitudes, sin embargo son diferentes. C, con qué objetos se utilizan distintos tipos de acero. Habla de varios tipos de acero para fabricar sus partes. Y D, hay tratamientos térmicos, dicen los procesos. ¿Por qué? ¿Para qué se usa? Utilización de las diferentes calidades de fabricación. Dice, la tolerancia permitida guarda estrecha relación con el tipo de maquinaria o equipo del que vaya a formar parte o pieza que se quiere fabricar, ya que los requerimientos de precisión para la fabricación de una mezcladora de cemento, por ejemplo, no pueden ser los mismos que los necesarios para fabricar relojes, ¿no? Entonces tienen que ser bien diferentes y por tanto la calidad de fabricación va a ser también muy diferente. Por otra parte, el mantenimiento de una tolerancia más estrecha, es decir, por ejemplo, una fabricación de piezas en calidad 7, en lugar de hacerlo en calidad 10, significa un costo adicional apreciable, que en lo posible debe ser evitado. El cuadro 2.3 reproduce la utilización de las diferentes calidades de fabricación según la experiencia. Entonces, este es el cuadro 2.5, utilización de las diferentes calidades de fabricación. Aquí tenemos a la izquierda, tenemos las calidades IT1 a IT18, todas las calidades que define el sistema ISO. Las primeras que tenían unos errores muy pequeñitos, unas tolerancias muy pequeñas, IT1 y IT5, de las cuales solamente la IT5 tiene fórmulas, las otras 4 son simplemente numéricas, se llaman mecánica extra precisa. Se usan para fabricar en mecánica extra precisa y sirven para fabricar instrumentos tanto de medición como de calibración. Y calibres extremadamente precisos con tolerancias muy pequeñas. Ese es el grupo de IT1 a IT5. Segundo grupo, IT6 a IT11. Es el que más nos interesa a nosotros
porque cubre los procesos de fabricación en serie. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo tienen esta calidad de fabricación en serie, ¿ya? O la de abajo también, pero lo más preciso que estamos viendo nosotros son los que tienen que ver con procesos de fabricación en serie. Y cubre entonces de IT6 hasta IT11. Y están por parejas, ya que se trata de un agujero y de un eje. Y desde luego que el agujero y el eje tienen que guardar calidades parecidas. No puede ser que hagamos un eje finísimo, calidad 6, con un IT11 o IT12 o 13, digamos, ¿no? No funcionaría bien. Entonces, el IT6 y el IT7 van juntos y se llaman mecánica muy precisa y mecánica de precisión. El IT6 sirve para fabricar ejes de máquinas herramientas, para fabricar fresadoras, rectificadoras, o sea que las calidades 5 y 6 son para fabricar máquinas herramientas. Y el IT7 para fabricación de agujeros, o sea que cuando se fabrican máquinas herramientas, el eje va en calidad 6 y el agujero va en calidad 7. ¿Ya? Y entonces este calidad 5 y 6, o 6 y 7, perdón, que son muy precisas y que son caras, se utilizan para fabricar las máquinas que llamamos máquinas herramienta, porque sirven para fabricar otras máquinas. Entonces son máquinas que fabrican otras máquinas de manera que sus movimientos tienen que ser muy precisos. ¿Cuáles son esas máquinas? Las fresadoras, las rectificadoras, el torno, la taladradora. Todas esas máquinas son máquinas herramienta. Entonces, las partes, las cinemáticas, la cadena cinemática está fabricada en calidades 6 y 7. El eje calidad 6 y el agujero calidad 7. Un segundo subgrupo dentro de los procesos de fabricación son las calidades 8 y 9. 8 mecánica de media precisión y 9 mecánica común de 9. Entonces, en calidad 8 se fabrican ejes que se ajustan con agujeros IT9. Y los agujeros IT9 para fabricar maquinaria y equipo industrial que puede tener diferencias, juego apreciable. Entonces, esta mecánica común, aquí también fabrica máquinas, maquinaria y equipo. Arriba se fabrica maquinaria y equipo, pero de máquinas herramienta. Y estos otros son maquinaria y equipo industrial, o sea, lo que se ve en todas las otras industrias, en la que vamos a fabricar desde zapatos, ropa, piezas de carpintería, qué sé yo, pero no vamos a fabricar otras máquinas. ¿Ya? Entonces es la diferencia que hay entre el primer grupo y este. El uno se fabrican máquinas herramientas y el otro maquinaria y equipo para industrias. Y el tercer grupo dentro de esto, IT10 y IT11, que también van juntos, ya pertenecen a la mecánica ordinaria. Y tiene que ver con fabricación de estructuras metálicas, primera que no se va a mover. Estas tienen movimiento, máquinas herramientas, máquinas industriales, tienen movimiento. Aquí estructuras metálicas no tienen movimiento, pero también maquinaria y equipo de agricultura y minería. Entonces, maquinaria y equipo de agricultura y minería son las que son más vastas, ¿no? Agricultura tiene que trabajar la tierra, necesita gabascos, discos, qué sé yo, arado, todo ese tipo de cosas, y en general no necesitan gran precisión para sus movimientos. Lo mismo la minería, si se va a chancar una chancadora, por ejemplo, de piedra, ¿no? Del mineral, entonces el movimiento no tiene que ser muy preciso, que digamos. Entonces no tenemos para qué usar calidades 6 y 7, entonces podemos trabajar en calidades 10 y 11, que es
la mecánica ordinaria. O sea que sin extremar nuestros cuidados, se va a fabricar en eso como normal. Lo mismo en maquinaria común, ya la mecánica común ya es la calidad normal de un torno, por ejemplo. Y finalmente las que vienen por debajo de la calidad 11, las de 12 a 18, se llaman los que trabajan en mecánica grosera. ¿Y qué viene ahí? Fabricación de piezas aisladas, fundición, forja, laminación y prensado. Fabricación de piezas aisladas son las piezas que van solas. La cubierta de una máquina, por ejemplo, no trabaja, no hace asiento, no hace pareja con nada. Entonces no importa que tenga errores un poco más grandes. La fundición, acabamos de ver ahorita hemos visto la forja, cómo se forjan los cubiertos, cuchillos, cucharas, tenedores. Y entonces la precisión que se le puede pedir a esos objetos que se van fabricando es menor, ¿no? También hemos visto lo mismo cuando se han fabricado llaves y se han fabricado alicates. Entonces la precisión de la forja era una precisión que no sirve para las partes móviles. Las partes móviles tienen todavía que mejorarse, ¿no? En el caso de las llaves, la abertura, son llaves que no tienen partes móviles, pero necesita hacer que las aberturas sean exactas. Entonces la abertura de una llave de 10 tiene que tener 10 milímetros y tiene que tener los lados paralelos. Entonces eso no hace la forja. Entonces eso se guarda para un segundo trabajo que se hace aparte. Lo mismo las que tienen el ojo, una hexagonal, ¿no es cierto? El agujero hexagonal ni siquiera hace el agujero la forja, sino que simplemente lo deja un poquito como circular. Entonces después ya la fabricación del agujero y la formación de un agujero hexagonal se hace ya con máquinas que son de mecánica. Ya en cuanto a las fundiciones, son igual, lo mismo, todavía tienen una precisión menor que la de la forja, excepto que sean fundición a presión. Cuando es fundición a presión en moldes de metálicos, entonces sí puede ser una precisión comparable. La laminación, hemos visto esa fábrica de laminados de México, AMSA. ¿Cuál es la precisión que tiene? Sus fabrican lámina. La lámina también tiene una precisión bastante grande. Se elige, por ejemplo, lámina ustedes habrán visto lámina de aluminio, que se utiliza se pega junto al papel y se utiliza para los cigarrillos. Entonces esa tiene que es muy delgadita, livianita, pero no puede ser agujereada, ¿no? Entonces tiene que tener un mínimo y no puede ser gruesa tampoco. Entonces esa precisión tiene que tener el laminado de lámina, ¿no? De aluminio y de otras cosas también. El prensado es lo mismo, que el prensado es en sólido, ¿ya? Pero la precisión que se puede pedir en prensas con molde es mínima. Entonces esa es la calidad de 12 a 18. Y lo que nosotros vamos a trabajar normalmente es calidad de IP6 a IP11. Tiene que acordarse, esta tabla, este cuadro lo vamos a usar harto, vamos a siempre que tomamos una definición, requerimiento de calidades, lo vamos a hacer de acuerdo con este cuadro. 6 y 7, mecánica muy precisa y de precisión para fabricación de máquinas de herramienta. 8 y 9, media precisión y mecánica común para fabricación de maquinaria de equipo industrial. Y la ordinaria, 10 y 11, ordinaria para fabricación de maquinaria de equipo de agricultura y minería
Y también las estructuras metálicas. ¿Qué son estructuras metálicas? Por ejemplo, un puente, por ejemplo, una torre. Entonces, eso no se mueve. Entonces, tiene menores requerimientos, desde luego, de precisión. Vamos a ver operaciones de fabricación metal mecánica. Vamos a ir a ver qué dice aquí arriba. Aquí no dice nada. Aquí, utilización de las calidades de fabricación. Entonces, el grupo que nos interesa, cuadro 2.5, uso de las calidades de fabricación, de IT6 a IT11. Procesos de fabricación serie. T1 y T5, tolerancias muy estrechas, exclusivamente en la fabricación de instrumentos de medición y calibración, quedan más allá de nuestra atención. Calidades de fabricación, IT12 a IT18, corresponden a la llamada mecánica grosera, que incluye la fabricación de piezas aisladas, es decir, sin interacción con otras partes mecánicas, y que por lo tanto no requiere gran precisión. Además, los procesos de fabricación conocidos como fundición, forja, laminación y prensado. Todos ellos fabrican partes que hemos llamado hiperformas, de cuál es la materia prima que entra a un taller, que por lo general deben ser terminados en el taller metalmecánico. Eso hemos visto todavía al final del capítulo anterior. Todos ellos son procesos sin arranque de viruta, como se verá en un capítulo posterior. Las calidades nuestra atención en este y en otros capítulos. Dentro de la fabricación en serie, se distingue un primer grupo destinado a la fabricación de máquinas herramientas, como ser torno, fresa, rectificadora, cepilladora, etc. Estas máquinas se utilizan para fabricar otras máquinas y requieren, por lo tanto, gran precisión constructiva. Los ejes de estas máquinas se fabrican en calidad 6, los agujeros que sirven para asientos a estos ejes en calidad 7. Un segundo grupo de productos fabricados en serie está constituido por la fabricación de maquinaria y equipo de uso industrial, tales como maquinaria para fabricación de alimentos, de maquinaria textil, de confecciones, etc., además de los de uso doméstico. Estos equipos se fabrican en calidades IT8 y IT9 para ejes y agujeros respectivamente. En el último grupo de productos fabricados en serie, el último grupo se dedica a la fabricación de estructuras metálicas o maquinaria de agricultura y minería, que requieren menos precisión. Los recintos de estos productos se fabrican en calidades IT10 y IT11. Toda esta distribución debe entenderse de la siguiente manera. Si se fabrican instrumentos de medición en calidades inferiores, es decir, IT6 y IT7, estos serán inservibles como instrumentos. No tendrán ninguna precisión. Si se fabrican estructuras metálicas en calidades mejores, como IT6 o IT4, las estructuras serían innecesariamente costosas. Por tanto, la distribución de calidades de fabricación y productos del cuadro 2.5 es precisa y será utilizada por nosotros a lo largo del curso. Salirse de ella puede significar fabricar productos inservibles o productos innecesariamente caros. Por otra parte, la maquinaria y equipo de fabricación en serie no tiene la precisión necesaria, o sea que la máquina que uno usa no tiene la precisión necesaria como para fabricar instrumentos de medición y calibración, y así sucesivamente. Si en algunos puntos se habla de cambiar algunas calidades de fabricación con beneficio para el costo de producción, se está suponiendo que eso no incide en su calidad. Solo puede hacerse con la suficiente experiencia. Entonces,
Nosotros en este curso no adquirimos experiencia como para hacer este último tema, ¿sí? Cambiar calidades una vez que ustedes estén trabajando en una fábrica y vean que en realidad es demasiado calidad para alguna pieza, pues la pueden trabajar, pero eso es en base a la experiencia, a lo que ya están fabricando mucho tiempo y se ve que en realidad sobra la calidad, entonces se puede bajar un poco y ver cómo resulta, porque también tiene que ser algo experimental. Probablemente, si se puede hacer, eso significa un buen ahorro para el costo de fabricación, pero si se hacen cosas inservibles, entonces lo que se ahorró por un lado se perdió por otro, ¿no? Entonces, solamente para la gente que ya tiene experiencia, este último paso. Operaciones de fabricación. Nos interesa conocer cuáles son las operaciones de fabricación más comúnmente utilizadas en la metalmecánica y además las máquinas herramientas a las que estas se realizan, las operaciones. Páginas 77 y siguientes de texto guía. Y 77 y siguientes del texto guía, operación de fabricación metalmecánica, viene por un lado fabricación de operaciones. Aquí está poniendo, dice, nos interesa conocer operaciones más utilizadas en la metalmecánica. Son tres las formas de las superficies que más frecuentemente se utilizan para conformar los asientos con alguna función específica, que muchas veces tienen que ver con movimiento. Ellas son superficies planas, y todas las superficies planas, una pieza se mueve sobre otra, pero eso es una superficie plana. Las superficies cilíndricas exteriores, o sea, cilindros, y las superficies cilíndricas interiores, agujeros. Entonces, las superficies planas son planos, las superficies cilíndricas exteriores son cilindros y las superficies cilíndricas interiores son agujeros cilíndricos. Operaciones de fabricación de superficies planas. Vamos a irnos a la página 76, 77 aquí. Entonces, ¿cuáles son las operaciones de fabricación de superficies planas? La primera se llama limado y perfilado. Así se llama la operación. ¿En qué máquina se suele hacer? En una perfiladora, llamada también limadora horizontal. Y cuando no, entonces se utiliza una perfiladora o limadora vertical, llamada también mortajadora. En estas máquinas, la herramienta se mueve de atrás para adelante. De atrás para adelante, en línea recta, de atrás para adelante, de atrás para adelante. Y la pieza P se va moviendo de izquierda a derecha cada vez que esta herramienta tiene un solo filo, este de acá, y corta solamente cuando la herramienta va para adelante. Cuando vuelve, no corta. Entonces la pieza aprovecha para moverse un poquito cada vez que está retornando. Y entonces cuando termina de moverse, la superficie fabricada va a ser un plano. ¿Ya? Entonces cada vez que la herramienta se retrocede, esta se mueve un poquito hacia la derecha, un poquito a la derecha, un poquito a la derecha. Y entonces la herramienta va a avanzar, corta una nueva tajada, va cortando por tajadas. Y lo que queda al final entonces es una superficie plana. La segunda se llama el cepillado. Entonces el cepillado es pariente del anterior, del limado. Esto tiene que ver, el limado tiene que ver con una lima. No sé si ustedes ya han conocido una lima. Las limas que van de atrás para adelante, creo que hemos visto en un video, van de atrás para adelante, van comiéndose ya poquito el material. Entonces, entonces estas máquinas, la herramienta hace lo que hace la lima, ¿no? Y la pieza va quedando quieta. En cambio, al revés, fabrican las cepilladoras. Las cepilladoras de madera, por ejemplo,
tienen una mesa y en el centro de la mesa hay un cilindro que tiene las cuchillas, que gira. Entonces, la pieza o sea, la herramienta está quieta ahí, solamente va girando, y la que se mueve es la pieza. Tiene que pasar la pieza. O sea que es al revés. Aquí dice, normalmente donde se hace una cepilladora, un cepillado, y entonces, igual que la de arriba, pero al revés. Aquí la que va de atrás para adelante es la pieza. De adelante para atrás, y la que se mueve cada vez para un lado es la herramienta. Cada vez que la pieza retrocede, la herramienta aprovecha y se mueve un poquito a la derecha, un poquito a la derecha, un poquito a la derecha, hasta que al final tiene fabricado un plano. Entonces, estos dos son parientes, el limado y el cepillado. Muchas veces a las que más existen en el mercado chico, para hacer cosas pequeñas, son las limadoras. Pero aquí en el medio a todas les llaman cepilladoras. Pero las unas son limadoras y las otras son cepilladoras. Y esta es la gran familia de las cepilladoras. ¿De acuerdo? ¿Cómo más se puede fabricar? Estamos fabricando superficies planas. ¿Cómo más se puede fabricar? En nuestra operación que se llama fresado. ¿Y dónde se hace esto? ¿En qué máquina? En una que se llama la fresadora. Y a veces, cuando no tenemos fresadora, raras veces se puede hacer en un torno. Y utilizando o sin utilizar un accesorio. La fresadora y el fresador tiene una herramienta que es totalmente diferente. La herramienta tiene múltiples filos, así como ese cilindro que estamos viendo ahí, y gira. Solamente gira, y entonces la que se mueve es la pieza, y se mueve más rápidamente y en forma continua, ya no como era arriba, que se mueve a saltitos, sino que la pieza se mueve en forma continua, lentamente, pero en forma continua, de izquierda a derecha. Entonces la herramienta que va girando le va sacando pedazos a la pieza de a poquito, una primera franja, porque no cubre todo el ancho. Entonces, una vez que sacó una primera franja, va de nuevo, retrocede y se coloca al comienzo y avanza otro poco para sacar otra franja plana. Y así se va haciendo una franja completamente plana. Entonces, este es el fresado en una fresadora. Aquí los filos, se ven aquí los filos que están en el manto de esta fresa. Esta herramienta se llama la fresa. Y hay otra fresa, también fresado. Avance, no quiere avanzar. El fresado, también es fresadora, o también en un torno con o sin accesorio. Son otro tipo de fresas que llevan las puntas cortantes, o sea, el filo cortante adelante de la cabeza. Son fresas de cabeza. Entonces, cuando van girando, igualito van haciendo este plano. Entonces, solamente gira y la que se mueve es la pieza. De un lado para otro y de arriba para abajo, de a poquito. Entonces, cuando termina, está fabricado el plano que estábamos buscando. Otra operación, entonces ya llevamos una, llevamos dos, llevamos tres, llevamos cuatro, 5 operaciones referentado para fabricación también de superficies planas. Esta se hace en un torno. Y cuando no es un torno, es una lesadora, pero 99% de las veces en un torno. Entonces aquí en el torno, la herramienta solamente va de lado a lado hasta la mitad y la que gira es la pieza. Entonces le va cortando a la pieza, le va cortando una superficie que va a quedar perpendicular al eje del torno. Refrentado, brochado. Esto hemos visto el brochado en la fabricación de herramientas, de herramientas de boca fija. Hemos visto que la abertura de las llaves se hace en una brochadora con es aquí la herramienta, que es como 100 pies,
se llama la brocha. Y es una forma distinta de fabricar. Se jala nomás, se jala en una brochadora que es como una prensa, se jala la brocha y cuando termina de pasar ya está listo. En la parte plana está listo el agujero o que sea. Y dos más. Uno se llama el rectificador. El rectificador que es una piedra de molar, se llama esta, piedra de esmeril, normalmente es más grande que eso, que solamente gira, y la que se acerca y se mueve entonces la pieza. Entonces vas raspando toda la pieza. Al terminar es una superficie plana. Y finalmente, el último proceso para fabricación de superficies planas es el aserrado. Pues dicen cerrado, también aserrado. ¿Con qué se hace? Con una sierra. Con una sierra de vaivén, viene y va, o con una sierra circular. También se puede hacer con una sierra simple. Entonces hay un montón de procesos que sirven para fabricar superficies planas. Aquí van los primeros 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 procesos diferentes para fabricar superficies planas. No todos en la misma calidad. Normalmente el aserrado se hace con unas sierritas, ¿sí? Pero no tiene mayor calidad. Vamos a ver qué dice aquí. Operación de fabricación de superficies planas. Aquí está la famosa limadora. Entonces tiene la cabeza que tiene la herramienta, se va moviendo de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante. Esto se llama el torpedo, o se llama también la cabeza del cordero, porque topetea igual que un cordero. Torpedo. Aquí el ojito es entonces la herramienta. La pieza se coloca en la mesa y la mesa tiene dos movimientos. Un horizontal, se va movimiento de lado a lado, de poquito, y también se va subiendo para que tenga más profundidad de corte. Ahí van todos los datos. Torpedo se mueve hacia adelante y hacia atrás. Mesa, movimiento lateral. Herramienta, uso de filo. El accionamiento de estas se genera de dos maneras. Una, por el sistema Biet-la-Malivela. Aquí tiene un motor que está conectado con un engranaje. Y ese engranaje tiene un pivote ahí. Un taco de la corredera está puesto ahí. Y ese taco de la corredera se puede poner más al centro o más afuera, ¿no? Entonces, a medida que esto gira, esta pieza tiene un agujero, un agujero rectilíneo, ¿cómo se llama?, en el centro. Y por ahí tiene que moverse este taco. Entonces, cuando esto gira, este gira de acuerdo con este punto. Aquí este punto es fijo. Entonces se mueve así, de un lado para otro, de un lado para otro, porque el taco la obliga, ¿no? Y entonces eso hace que, como está amarrada con el carnero aquí, va para atrás y para adelante el carnero y mueva, arrastra a la herramienta. Entonces la cantidad que se mueve va a depender de dónde pongamos el taco. Mientras más arriba, más harto se mueve. Cuando el taco está yendo en la parte de acá, está avanzando hacia adelante. Cuando retrocede, el taco está en la parte de aquí abajo. Entonces lo hace más rápido, de manera que el camino de volver lo hace a gran velocidad porque se puede, ¿no es cierto? Hay diferencia entre cuando el taco está aquí arriba y el taco está aquí abajo, porque el taco está fijo a
al engranaje, pues cada vez que da vuelta, la mitad está aquí arriba y la mitad está aquí abajo. Entonces, cuando está aquí abajo, está volviendo. Entonces se hace rápidamente porque no es productivo eso, pues simplemente lo están llevando atrás para que vuelva a cortar. Pueden estudiar esto, se ve bastante bien. Y cuando no se hace mediante este circuito de biela-manivela, se puede hacer mediante un circuito hidráulico. Aquí arriba tenemos que el carnero está amarrado, la cabeza del carnero está amarrada a un émbolo. Entonces, este es un cilindro hidráulico que se puede llenar en la zona de delante y en la zona de atrás del émbolo. Si se llena en la zona de adelante, se empuja el émbolo hacia atrás. Y si se empuja el émbolo hacia atrás, se está retrocediendo. Y después, si entra por aquí el líquido a presión, entonces se va a llenar esta otra parte de líquido y va a empujar al pistón hacia adelante y también hacia adelante la cabeza con la herramienta. Entonces es muy interesante el circuito que cambia esto. También de manera automática, pueden estudiarlo, muy bonito. Vamos a ver el cepillo Cincinnati, maquinaria de equipo de Chicago. Conseguí este Cincinnati a este de aquí. Vamos. Vamos, hoy. Está muy lento este internet. Tengo una limadora grande. Automático. No voy a hacer. Parece. Miraremos de nuevo. ¿Qué pasó?
de cortar, solamente de medida. La velocidad también. Bueno. Entonces era un cepillo Cincinnati. La que después era una que era horizontal, pero también vertical. La que es vertical es esta de acá, que eso se llama cepilladora vertical, también es una limadora. Entonces aquí en esta cabeza del carnero va la herramienta y la pieza va colocada aquí en esta mesa que gira, además tiene posibilidad de girar. Entonces sube y baja, baja y sube. Cada vez que baja, corta. Cada vez que sube, la mesa se mueve un poquito, ¿ya? Entonces esa es una amortajadora o cepilladora vertical. Vamos a mirar esta que hay aquí. Tenemos que dejar de compartir. Compartir. Esto aquí. Esta máquina trabaja de arriba a abajo. ¿Ves cómo está? ¿Y ese que va puliendo? ¿Ese que va puliendo la...? No, ese va haciendo la forma esta que tienes aquí. Lo que hace la forma esta es esta herramienta que hay aquí. Esta herramienta ahora, aquí está empezado el trabajo. Una ranura. Te lo desbasta. Y luego aflojas aquí un tornillo, sacas esta herramienta y por el otro lado viene a ser... Esto es un mandril. Este es el que te hace esta forma. ¿No ves que te escuadra? Sí. Entonces este es el que te hace... Está trabajando y te hace esto hasta que le das la forma. Pero normalmente esto, como son grandes, hay que desbastarlo con una cuchilla. Porque tú esto, imagínate, esta anchura, entrando aquí a ese golpe que entra, cuando agarra el material, lo destroza, lo arranca. Con este movimiento que tiene la máquina... Aquí hay que tener mucho cuidado que no te pegue esto aquí en la pieza. Cuando te pegue esto aquí, es como la máquina. Pues quiero decirte que hay que tener mucho esto aquí. Mandriles, depende de lo que tengas que hacer. Este es un mandril, se acopla aquí la herramienta y se coloca ahí. Depende del agujero, tenemos que hacer chaveteros en estas ruedas grandes que hay aquí. Y tenemos que hacer unos chaveteros. Aquella forma que visteis en aquel eje, en aquel agujero con el chavetero, hay que hacérselo aquí. O sea, esto habría que hacerle, esto quedaría... exagerando, así, todo eso hay que comerlo en toda esta longitud. Y eso que lo hace este mandril, colocando aquí unas herramientas, haciéndolo igual que la misma función que está haciendo ese, pero con diferentes recorridos. Y esta pieza sujeta ahí. Para trabajar así, esta máquina trabaja de arriba a abajo.
lo va comiendo, lo va sacando de material. ¿Y ese que va puliendo? Ese que va puliendo la... No, ese va haciendo la forma esta que tienes aquí. Lo que hace la forma esta es esta herramienta que hay aquí. Esta herramienta ahora, aquí está empezado el trabajo, te lo desbasta. Y luego aflojas aquí un tornillo, sacas esta herramienta y por el otro lado viene a ser esto es un mandril. Este es el que te hace esta forma. ¿No ves que te escuadra? Sí. Entonces este es el que te hace, está trabajando y te hace esto hasta que le das la forma. Pero normalmente esto, como son grandes, hay que desbastarlo con una cuchilla. Porque tú esto, imagínate, esta anchura, entrando aquí a ese golpe que entra, cuando agarra el material, lo destroza, lo arranca. En este movimiento que tiene la máquina. Aquí hay que tener mucho cuidado que no te pegue esto aquí en la pieza. Como te pegue esto aquí, es como la máquina. Pues quiero decirte que hay que tener mucho esto aquí. ¿Verdad? Mandriles, depende de lo que tengas que hacer. Este es un mandril, se acopla aquí la herramienta y se coloca ahí. Depende del agujero, tenemos que hacer chaveteros en estas ruedas grandes que hay aquí. Y tenemos que hacer unos chaveteros. Aquella forma que visteis en aquel eje, en aquel agujero con el chavetero, Pues anda, hay que hacérselo aquí. toca. O sea, esto habría que hacerle, esto quedaría Pues que están deschavetadas. exagerando, ¿eh? Así, todo eso hay que comerlo en toda esta longitud. Y eso que lo hace este mandril, colocando aquí unas herramientas, haciéndolo igual que la misma función que está haciendo ese, pero con diferentes recorridos. Y esta pieza sujeta ahí. Entonces, ese es el cortador de platos. Así, ¿sí? De acuerdo a la definición, estas máquinas son limadoras. Sin embargo, en casi todas partes las llaman cepilladoras. Es la familia de las cepilladoras. Todas estas máquinas se utilizan para generar superficies planas. Cepillado, estamos en la hora de 6:15 a 8:30. ¿Cómo es la hora? O de 6:30 a 9:15. Todo el mundo duerme. 8:30, Inés. 8:30. Bien, Sí, nos quedamos aquí en segundo movimiento, entonces, a ver cuánto. El cepillado es al revés, ya está dicho, ¿no? Aquí la que se mueve de atrás para adelante es la pieza y la que se mueve de un lado a otro sobre esta viga es la herramienta. Entonces, estas, aquí tiene todo un, digamos que un vehículo que va de atrás para adelante sobre rieles, se mueve sobre rieles. Entonces, normalmente esta se utiliza cuando la pieza es más grande. La otra se utilizaba cuando la pieza es más pequeña. Entonces se puede, la cabeza del carnero puede ir de adelante para atrás, de adelante para atrás. En cambio aquí está montada en un vagón y va de atrás para adelante la pieza. Segundo movimiento, tercero ya es fresado. Lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Entonces continuamos con el fresado. Entonces hasta aquí. Eso habría sido todo.
Los veo el viernes a las 8:30. Ingeniero, Dime, no me puedo anotar en la lista. ¿no estás colocada? Si no estás colocada, no te puedo colocar. Lo más No, que es que no pude decirle cuando Lo más que tomó puedo hacer es asistencia. ponerte presente, pero anotarte en la lista Sí. no puedo. Sí, eso. ¿Eso qué? Necesito que me anoten en la asistencia. ¿Quién eres? Pinto ¿Noel Carrasco. Pinto? Sí. Ya, vamos a colocar entonces la lista.